Buenos días. Agradecemos a todos los que esta mañana se han conectado para participar en el seminario Mercado del Cobre 2021 y tendencias de emisiones de CO2 en la industria minera, actividad que es organizada por la Sociedad Nacional de Minería en conjunto con la prestigiosa consultora CRU. Queremos saludar al presidente de Tsunami, don Diego Hernández, al encargado de Sudamérica del grupo, Juan Esteban Fuentes, y también saludar a Erich Hemlich y Francisco Acuña, ambos analistas del CRU, que harán sendas exposiciones sobre el mercado del cobre y sus perspectivas. Para dar inicio a esta actividad, quiero dejar con ustedes al presidente de Tsunami, don Diego Hernández. Buenos días. En primer término, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda videoconferencia que organizamos en conjunto con la prestigiosa consultora CRU, donde se abordará el tema del mercado del cobre para el 2021 y las tendencias de emisiones de CO2 en la industria minera, tópicos muy relevantes en un año marcado por la incertidumbre y la volatilidad. Quiero agradecer a Juan Esteban Fuentes, encargado de CRU para Sudamérica, por haber confiado nuevamente en nosotros para la realización de este encuentro. De la misma manera, quiero saludar a los expositores Erich Hemlich y Francisco Acuña, analistas de CRU, y todos quienes se han conectado esta mañana para participar de esta interesante conferencia. A pocas semanas de concluir este año, no cabe duda que este 2020 ha sido desafiante para todos, y cuando creíamos que la tormenta había pasado, nuevos rebrotes de COVID en el mundo y en Chile han revivido en la memoria los peores días de confinamiento y estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Como señalamos en junio pasado, la minería ha hecho sus máximos esfuerzos en conjunto con sus trabajadores para mantener la continuidad operacional. Hemos enfrentado con sacrificio pero satisfactoriamente las consecuencias de las necesarias medidas de confinamiento impuestas por la autoridad sanitaria, lo que ha permitido atenuar el impacto económico en el país y particularmente en las regiones del norte de Chile. Y en ello han aportado todos los subsectores, la pequeña, la mediana y la gran minería. Las cifras así lo avalan. Mientras el IMASEC del país cae 7% en el periodo de enero-octubre, en la minería aumenta 2%. Además, considero oportuno destacar que las exportaciones de Chile aumentaron 2,3% en enero-noviembre, esto es, en los 11 primeros meses del 2020, respecto de igual periodo del año anterior, en tanto que en la minería los envíos aumentaron 9,3%, alcanzando 38.000 millones de dólares, esto es el 59% de las exportaciones totales del país. Otro elemento a relevar es que la pandemia nos puso a prueba y nos obligó a innovar, aplicando flexibilidad laboral, modificación de los sistemas de turno, teletrabajo, uso de mayor automatización y reducción de número de trabajadores en terreno, entre otras cosas. En este escenario, sin duda complejo, el cobre nos ha dado noticias alentadoras, ya que ninguna de las proyecciones de precio para el año 2020 consideraba un valor del cobre como los que estamos observando actualmente, debido precisamente a que los fundamentos del mercado mostraban un superávit, a lo que se agregaban los riesgos sobre el comportamiento de la economía mundial, donde se insertaba la controversia comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, transcurrido casi todo el 2020, el panorama para el principal producto de exportación de nuestro país es alentador, con un valor cercano a los $3,50 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. No obstante, hay que tener cautela, pues el próximo año va a ingresar al mercado una oferta importante de cobre, a lo que se agrega ciertos riesgos relacionados con el comportamiento de la economía mundial, particularmente en lo relativo a los efectos de un segundo brote de COVID y una recuperación económica más lenta de lo estimado. El alza del precio del cobre es una muy buena noticia para Chile. El incremento de la cotización del principal producto minero y de exportación dinamiza la economía y aumenta la contribución de este sector productivo al financiamiento fiscal. Junto con el mercado del cobre para el 2021, otro tema que abordará esta conferencia es la tendencia de emisiones de CO2 en la industria minera. Al respecto, debemos tener presente que la industria minera nacional tiene el claro propósito de disminuir sustancialmente el nivel de emisiones
y en ello se enmarca precisamente el cambio en el suministro de energía eléctrica, donde precisamente se está privilegiando las fuentes renovables y muy pronto más de la mitad del parque productivo será abastecido con energía limpia. En esta misma línea se inserta el compromiso y apoyo de la minería para desarrollar una industria de hidrógeno verde en el país, lo que permitirá sustituir el uso de combustibles fósiles, particularmente en el transporte, tanto dentro como fuera de las faenas mineras. Creo oportuno destacar que 3 proyectos pilotos se están desarrollando en el país en esta materia. Sin duda que esta materia cobrará cada día mayor relevancia como factor de competitividad y será un elemento clave para poder acceder en forma expedita al mercado. En este mismo orden de ideas, deseo destacar que la minería chilena paulatinamente se está incorporando a la iniciativa Copper Mark, impulsada por el International Copper Association, el ICA, de modo tal que para poder acceder a esta certificación y garantía que aborda el tema ambiental, social y de gobernabilidad, se exige el cumplimiento de 32 criterios dentro de un plazo máximo de 2 años a partir de la firma de la Carta Compromiso. Agradezco nuevamente a la consultora Cruz y a todos quienes se han conectado esta mañana para este seminario y deseo a cada uno de ustedes un muy buen año 2021, que ojalá sea menos demandante que este año que estamos dejando. Muchas gracias y felices fiestas de fin de año. Muchas gracias, Diego. Antes de dar la palabra a Juan Esteban, quiero recordarles que luego de las distintas exposiciones que van a ver, ustedes pueden hacernos llegar a través del chat las consultas que quieran hacer a alguno de los analistas. Así que quiero dejar ahora a Juan Esteban Fuentes. Muchas gracias, Danilo, y muchas gracias, Diego, y a la Sonami por permitirnos participar nuevamente en un seminario y organizarlo junto a ustedes para exponer nuestras visiones del mercado del cobre y cómo vemos el tema de las emisiones en la industria. Y quiero partir con una pequeña introducción de lo que es CRU. Básicamente somos una consultora que nace hace ya 50 años en Londres y que nos especializamos en la inteligencia de mercado de una gran variedad de metales, minerales y fertilizantes. Dentro de ellos, cobre es uno de los más relevantes y fue el primero que empezamos a cubrir hace ya más de 50 años. Tenemos distintas áreas de negocio, unos son nuestros reportes específicos, los cuales nuestros clientes se suscriben, áreas de consultoría y también de organización de eventos, que ha sido lo más golpeado durante la pandemia, dado que no hemos podido tener eventos presenciales, pero hemos tratado de hacer eventos virtuales y los cuales han dado buen resultado hasta el momento. Tenemos varias oficinas alrededor del mundo, una oficina aquí en Santiago, en la cual estamos encargados de ver lo que es Latinoamérica, desde México al sur, y para ello contamos con un equipo de 10 personas. No sé si se ve, Danilo, la presentación, porque yo no la estoy viendo, pero me puedes aclarar. No, no se ve. No. Eric, tú la estás haciendo compartir, pero sigamos. Para eso tenemos un equipo de 10 personas, distintos analistas de cobre, hierro, consultores, en los cuales tratamos de ayudar a nuestros clientes. Y en esta oportunidad va a estar, tan bien como dijo Diego, ahí está, ahí apareció. La siguiente, por favor. Eso, ese es nuestro equipo. Tenemos hartos años de experiencia en el cuerpo y una gran y transversalidad en nuestros analistas, como decía, hierro, acero, cobre, litio, los temas más importantes que atañen tanto a Chile, Perú como Sudamérica. Y en esta oportunidad, la siguiente por favor, va a estar presentando Eric Heimlich, nuestro experto en el mercado del cobre, y Francisco Acuña, parte de nuestro equipo de consultoría sobre el tema de emisiones de carbono en la industria minera, que ha sido un tema bien pedido, bien solicitado por nuestros clientes o que lo hemos visto harto este año principalmente. ¿Ok? Así es que muchas gracias, Danilo, y adelante.
Gracias, Juan Esteban. Bueno, como decías tú, ahora vamos a tener las exposiciones de Eric Hemlich y Francisco Acuña. Y les reitero, si tienen alguna consulta al final de las exposiciones, pueden hacerla llegar a al chat de esta emisión. Así que seguimos ahora con las presentaciones de los dos analistas. Ok, muchas gracias Danilo, muchas gracias por la invitación hoy día a la Sonami a presentar nuestra visión del mercado. Como decía Diego, este ha sido un año en el que partimos bastante pesimistas respecto del mercado del cobre y terminamos con uno de los precios, digamos, más altos que hemos visto en un periodo más largo, muy largo de tiempo. Creo que son 7 años ya que no veíamos este nivel de precio en el mercado del cobre. Y la verdad es que esta lámina trata de presentar un poco cuáles son los elementos que están detrás de lo que estamos viviendo hoy día en el mercado del cobre. Como ustedes pueden ver, hay varios factores que están apoyando estos niveles de precio. El primero que quería mencionar es obviamente los estímulos económicos en reacción a la pandemia de COVID-19. Que están dándose en todas las economías desarrolladas y posiblemente viene más, ¿no es cierto? Lo que se está discutiendo en Estados Unidos, medidas adicionales y el tamaño de esas medidas, la importancia de esas medidas está un poco por definirse, depende de la compleja situación política hoy en día de Estados Unidos, entonces es difícil de anticipar hasta qué punto vamos a tener aún más apoyo, tanto fiscal como monetario, en una de las principales economías consumidoras. Pero sin duda, con China, que representa un 50% del consumo del cobre, es el estímulo chino el que capturó la atención y el que, en definitiva, también tuvo un impacto muy fuerte sobre el mercado del cobre. El estímulo chino, como ustedes saben, al principio, cuando se anunció, la impresión que daba es que producto de la transformación que ha estado buscando China desde hace bastante tiempo, de dejar de depender tanto de el desarrollo de su infraestructura, de su industria, tratar de rebalancear su economía. Este estímulo iba a estar más basado, ¿no es cierto?, en rebajas tributarias y iba a evitar el sobrecalentamiento de ciertas áreas de la economía, como había ocurrido en episodios pasados de estímulos. Por lo tanto, se pensaba que el impacto que iba a tener sobre el mercado del cobre iba a tal vez ser un poco menor de lo que había ocurrido en episodios anteriores. Sin embargo, la verdad es que a lo largo de este año se ha visto que los impactos han sido muy similares a lo que vimos en otro episodio, es decir, el impacto sobre infraestructura, el impacto sobre la producción industrial, sobre la inversión en activos fijos, sobre el sector construcción, que fue uno de los sectores complejos digamos, en el pasado, también ha sido muy importante y por lo tanto, indirectamente, a través de estos efectos, ha sido tremendamente positivo para el consumo de cobre. Entonces, por lo tanto, tenemos ese primer factor que ha sido muy importante y ha sido tal vez más fuerte de lo que uno habría esperado hace unos meses atrás. Un factor un poco relacionado que tiene que ver con todas estas medidas de gasto que van a generar un poco de presión inflacionaria en los próximos años y también que tiene que ver con este resurgimiento de China más rápido que el resto de las economías, es lo que está en el segundo panel, en el segundo gráfico, que es un debilitamiento del dólar que se vio muy fortalecido al principio de la pandemia, ¿no es cierto?, por varios factores. En parte también porque el dólar tuvo un componente de lo que nosotros llamamos un refugio para los inversionistas, por lo tanto eso apoyó el dólar en un cierto periodo, eso ha ido disminuyendo y dada la correlación que existe, digamos, entre el precio del cobre y el valor del dólar, eso ha apoyado también el precio y eso esperamos que continúe. Porque los factores que están detrás de este leve debilitamiento del dólar van a continuar, creemos, en el mediano plazo. Y tiene que ver, por supuesto, con la fortaleza comparativa que tiene la economía china, el hecho de que el dólar sea un refugio para inversionistas, ese factor es más débil en el futuro, sobre todo con lo que estamos viendo hoy en día, relativo a las vacunas que están apareciendo. Todo eso lleva a que pensemos que va a haber un fortalecimiento del yuan, de la moneda china, y del euro con respecto al dólar.
en el mediano plazo, digamos en los próximos trimestres. Un tercer factor que ha sido muy importante para el mercado del cobre es el posicionamiento de los inversionistas, que es lo que muestra el gráfico, el tercer gráfico de la derecha, que pasó en un periodo muy corto de tiempo, durante el 2020, de niveles récord de pesimismo, podríamos decirlo, de posiciones cortas, dominando en el mercado de Nueva York, a un nivel récord hoy día de posiciones largas, de posiciones favorables al cobre. En la medida de que las noticias sobre la economía china sigan consolidando y siga viendo que la recuperación había sido mucho más rápida de lo esperado, en la medida de que sigan viendo los efectos también del COVID sobre el lado de la oferta. Este fue un shock claramente que afectó tanto oferta como demanda. Y con las últimas noticias que han ido disipando algunas incertidumbres en el mercado, eso ha generado, digamos, una actitud bastante más positiva de los inversionistas con respecto al mercado. Y el cuarto factor, que tal vez es el más importante, en realidad ahí hay dos factores que están escondidos en ese gráfico. Uno es lo que ya hemos hablado, o lo que yo ya he mencionado, que es el tema de la recuperación china, que hoy en día ya está en niveles, digamos, pre-COVID, acercándose a niveles pre-COVID en casi todas las áreas. Y, y esto ha sido básicamente una recuperación en V, es decir, los pronósticos para nosotros de consumo implican que China, digamos, retorna a los niveles esperados de consumo antes de que se produjera la pandemia. Tal vez no todavía en este momento, pero en un plazo muy, muy corto. Y eso es bastante notable y es bastante sorprendente. Y diferencia, en cierto modo, el rumbo que nosotros esperamos de la economía china con respecto a otras economías en términos de consumo de cobre. Obviamente China, de las economías grandes, fue la única que tuvo un crecimiento del PIB positivo este año. Y ustedes pueden ver ahí en la línea, representa esa caída brutal cuando se tomaron las medidas de cuarentena muy estrictas en China y después una recuperación que ha sido muy, muy veloz, muy rápida. Y el otro factor que también es China tiene que ver con las importaciones. Como ustedes pueden ver, no sé si se alcanza a ver, es un gráfico pequeño, las barras azules representan las importaciones de cobre refinado a China y hay un salto cualitativo muy grande que ocurre a mediados de año y que ha sido uno de los factores importantes, porque a pesar, digamos, de todo lo positivo que uno pueda decir sobre la economía de Chile, sobre la recuperación y el consumo de cobre, había un factor adicional, y ese es el factor que voy a discutir tal vez en las próximas láminas, porque es muy importante para la situación en la que nos encontramos hoy día en el mercado del cobre. Y otros dos factores que voy a pasar un poco más rápido, que el primero es el nivel de inventarios. Como ustedes pueden ver, el nivel de inventario está bastante bajo. Se acumuló un poco en la primera parte del año, no es sorprendente, estábamos en el medio de la parte más álgida de la pandemia y sin embargo, en lo que ha sido el resto del año ha alcanzado niveles extremadamente bajos y por lo tanto eso genera un nivel de reacción del precio ante cualquier buena noticia se va para arriba, cualquier tema de oferta restringida también se va para arriba el precio, genera esta volatilidad que estamos viendo y estos precios también muy altos. Y eso tiene relación con lo que muestra el gráfico de la derecha. Este año ha sido también un año de relativa escasez, digamos, de producción de cobre. Hubo efectos del COVID muy importantes que no fueron parejos a lo largo de la industria. Se produjeron sobre todo en algunos países y en algunas minas en particular. En Chile, en rigor, que fue bastante exitosa la minería chilena en el sentido de evitar los efectos del COVID, a pesar de todas las restricciones que tuvieron los mineros para continuar operando sobre todo durante la primera parte del año, pero también todavía hoy. Y en la producción chilena, como ustedes saben, la primera parte del año fue muy fuerte, con algunas minas haciéndolo, teniendo un performance muy alto que implicó un crecimiento en rigor con respecto al año pasado. Eso se ha ido moderando y obviamente ya sabemos que algunas minas van a tener que, digamos, van a pagar un costo por el esfuerzo que se hizo este año de continuar en operación, por tener que operar con dotaciones reducidas, como comentaba Diego, etcétera. Pero en otros países como Perú el impacto fue muchísimo más grande. Algunas de las minas más grandes del mundo estuvieron cerradas por un cierto periodo, el caso de Cerro Verde, de Antamina, de Constancia, otras vieron fuertemente impactados sus niveles de operación, etc.
y algunos ejemplos escasos en realidad fuera de Perú, como el caso de Cobre Panamá, una de las minas nuevas más grandes que hay en el mercado, también estuvo parada por un periodo más o menos largo, y todo eso fue apretando un poco el mercado, sobre todo de concentrados, que es lo que muestra ese gráfico, y tiene hoy en día, digamos, el mercado de concentrado en un estado de déficit muy grande, con niveles de cargos de tratamiento y refinación extremadamente bajos en el mercado spot, y hoy en día ya se anunció el benchmark para el próximo año, que es uno de los benchmarks más bajos también en muchos años, y refleja ese nivel de presión que ha tenido la oferta en este año. Pero quiero entrar un poco más en detalle del factor que mencioné en el gráfico de China, que tiene que ver con los inventarios, con las importaciones. Y es la discrepancia que estamos viendo entre el consumo aparente o el crecimiento del consumo aparente en China y lo que nosotros estimamos que es el consumo real, el consumo de cobre refinado que efectivamente va a la fabricación de semimanufacturas de cobre en China. Y lo que representa ese gráfico son los datos y las estimaciones hasta octubre de 2020. Ustedes pueden ver ahí que la discrepancia entre lo que es el consumo aparente y el consumo real en China es gigantesca. Estamos hablando de más de 1 millón de toneladas de diferencia. El consumo aparente es básicamente, son las importaciones menos las exportaciones, más la producción interna y más los cambios en los inventarios reportados, en los inventarios visibles. Y por lo tanto, la explicación tiene que estar, de esa discrepancia tiene que estar en inventarios que no son visibles, que no son reportados, ¿no? Hay inventarios a lo largo de la cadena productiva, hay inventarios en manos de fundiciones y refinerías, hay inventarios en manos de semimanufactureros de cobre, pero esos inventarios, las variaciones de esos inventarios no alcanzan a explicar esta discrepancia tan grande. Y lo que ha ido quedando progresivamente claro es que una parte importante, que nosotros estimamos en 600.000 toneladas de esta discrepancia, se explica por la actividad de la Reserva Estatal China, que como muestra el gráfico de la derecha, ha sido un actor importante esporádicamente en el mercado del cobre. Ha entrado a comprar cobre importado siempre, porque estos son inventarios estratégicos, obviamente, que el gobierno chino o el Estado chino adquiere con fines de seguridad, de garantizar la seguridad de abastecimiento para la industria. El cobre obviamente tiene un rol estratégico para todo el gran desarrollo industrial de China y en ese sentido, con todos los riesgos que hay hoy día para China en términos de comercio internacional, etcétera, o el COVID incluso, nosotros entendemos que la Reserva Estatal estuvo muy activa este año, sobre todo a principios de año, aunque cuando el precio estaba más bajo, pues tiene una historia de comprar cuando los precios están bajos y no a los niveles que estamos viendo hoy en día, pero eso se ve reflejado en las importaciones o físicamente, digamos, eso se ha ido viendo reflejado en el segundo semestre del 2020. Y esos 600.000 toneladas, la verdad es que son de extrema importancia. Tal vez en el tamaño completo de lo que es el consumo chino no son tan gigantescas. Estaríamos hablando tal vez de 3 meses de consumo en China. Eso es lo que se está almacenando este año con fines estratégicos de seguridad. Pero para los balances que se dan en el mercado del cobre, 600.000 toneladas realmente son muy importantes y pueden cambiar la dinámica del mercado global. Entonces teníamos esos dos aspectos y este aspecto es el otro que quería mencionar, que es el de la reactivación y cómo esa reactivación se ha producido. Esto da un poco más de color a lo que yo ya dije en la primera lámina, que hemos visto esa recuperación muy rápida a niveles pre-COVID, de los factores que han sido los motores del consumo chino, de los factores, como yo decía, de la producción industrial, que es lo que muestra el gráfico de arriba, de la inversión en activos fijos, y en menor medida, un poco más lento que el caso de la producción industrial, ahí se puede ver en la línea celeste de las ventas de retail, que es el lado del consumo de la economía. Y también se ve cómo se ha producido esa reactivación en el gráfico de abajo del sector de construcción,
estuvo muy malo, pero hay indicadores que implican que sobre todo el 2021 va a ser bastante fuerte. Y eso es lo que muestra el gráfico de la derecha. Todos esos sectores que han sido fundamentales, como decía, para el consumo de cobre en China, se ven todos muy positivos para el próximo año, con construcción aportando bastante crecimiento, maquinaria, transporte recuperándose. Transporte ha sido uno de los sectores muy golpeados este año, y se está recuperando en todas partes, tal vez no a los niveles de 2019, pero con una recuperación bastante rápida. El panorama es bastante distinto en el resto del mundo. Como ustedes pueden ver, China es una excepción en el 2020. Es la única región importante de consumo en que tenemos crecimiento positivo del consumo real. Estimamos un 2% para el año completo. Resto del mundo, ustedes pueden ver ahí, Norteamérica menos 7.6% este año, Europa menos 8.6%, el noreste asiático casi menos 4%, el sudeste asiático casi una caída de casi 16%, India todavía un consumidor no tan importante pero con gran potencial, una caída dramática de 20%. Y en todas partes se espera recuperación, pero como les decía al principio, esta recuperación no alcanza a llevar el consumo del resto del mundo a los niveles de 2019. Va a demorarse mucho más en el resto del mundo en llegar a esa recuperación digamos, a recuperar lo que se perdió de terreno en términos de consumo producto del COVID-19. Me gustaría ahora pasar brevemente a lo que es la parte de la oferta y qué es lo que ha pasado en el 2019. Para este año no teníamos expectativas de gran crecimiento. Vienen, por supuesto, muchos proyectos que van a ser, que están en construcción, que están ya en ramp up algunos, que van a aportar crecimiento a partir de finales de 2020, sobre todo 2021. Pero después del COVID en realidad entramos en territorio negativo. En un momento pensamos que iba a ser más fuerte el impacto, pero hoy en día estamos estimando que el crecimiento de la producción minera va a caer en alrededor de 1,6% este año, y va a haber una recuperación fuerte el otro año de 3,1%. En parte eso es recuperación de lo que se perdió este año, en parte también es la entrada de empiezan a entrar esta nueva ola de proyectos que están en construcción, algunos en Chile, otros en Perú y en el resto del mundo. Tal vez un comentario que es importante hacer respecto de ese 3,1% es que podría ser más alto, porque nosotros estamos esperando, anticipando que va a ser difícil entrar a operar de manera 100% normal, incluso durante el 2021, que los efectos del COVID-19 y de eso que mencionaba al principio, de operar con un número muy reducido de trabajadores, de postergar algunas tareas que son importantes en el desarrollo de las operaciones, va a tener un efecto sobre la producción. Eso ya está confirmado en algunos casos, ya está incorporado en nuestros números cuando ha sido anunciado por las compañías. Un caso acá, por ejemplo, es el de Escondida, que además de tener una cierta caída en las leyes, también ha anunciado que va a tener una fuerte caída en la producción, y parte de eso es, digamos, por el desarrollo, por alteraciones, digamos, o del desarrollo minero producto de COVID-19. Y eso se puede hacer extensivo al resto de la industria, sobre todo en Perú, donde va a ser difícil retomar, digamos, tasas de operación 100% normales o las que se hubieran esperado pre-COVID, producto de la forma en que se tuvo que operar y se va a tener que operar aún por un tiempo más. Pero bueno, como decía, nos sorprendió un poco la producción en términos de lo resiliente, podríamos decir, que fue este año, y podría sorprendernos a futuro. Por lo tanto, podría haber un poco más de producción el próximo año de lo que nosotros estamos anticipando. Respecto a los proyectos, estamos entrando en este periodo de consolidación o más bien de culminación de toda la etapa de desarrollo de estos proyectos, que son etapas muy largas, como ustedes saben, en el mercado del cobre, y por lo tanto generalmente vemos estas olas de minas nuevas, de expansiones que tienden a aparecer digamos, en un periodo de algunos años. Y es así como ustedes pueden ver ahí en el gráfico de la izquierda los grandes proyectos, los proyectos de más de 100.000 toneladas por año promedio en la vida de la mina,
que están clasificados de acuerdo a si están en construcción o en realidad están en etapas anteriores de desarrollo. Ese azul oscuro representa proyectos que están en construcción, que han sido aprobados, y dominan, por lo tanto, como ustedes pueden ver, el panorama que tenemos por lo menos en los próximos 3 años. Y eso va a alimentar o sostener un crecimiento más o menos alto de la parte de oferta durante los próximos años. En términos de los riesgos, hay un par de riesgos que ya son conocidos para nosotros porque son cercanos, son los dos principales países productores de cobre, Chile y Perú, y en ambos casos tenemos un nivel de incertidumbre que tiene que ver con cambios políticos, que tiene que ver con, en el caso de Chile, con el estallido social y con todos los cambios constitucionales que se vienen hacia adelante. Eso genera un poco de incertidumbre en el mercado, dado que entre Chile y Perú tenemos una gran proporción de lo que es la producción de cobre. Y dos aspectos que generalmente se destacan o que el mercado sigue con cuidado, que han tenido algunos efectos, a veces incluso más allá de lo que significan en términos puramente estrictos de producción. Tienen un efecto en el precio, las noticias que se generan a partir de estos eventos de conflicto social en el caso de Perú y de negociaciones laborales, de huelgas en el caso de Chile. Como ustedes pueden ver, en Perú ha sido una constante que ha afectado al sur de Perú y sobre todo las Bambas, pero también a varias de las operaciones que están a lo largo del corredor minero en el sur de Perú. Ahí las Bambas aparece 4 veces y en realidad debería aparecer una vez más, que todavía ha tenido recientemente nuevos problemas con una de las comunidades que lo rodea. En Chile hemos tenido algunas huelgas importantes en el último periodo, tal vez la última y más conocida fue la de Candelaria. Centinela era la gran negociación que estaba ahora, pero fue muy recientemente, digamos, salieron noticias de que eso había sido resuelto y se logró acuerdo ahí. Pero de todas maneras, siempre hay una preocupación del mercado de qué es lo que está pasando con las negociaciones, de qué tan importantes son, qué minas están afectadas y de cómo eso podría golpear la producción. Y en las condiciones en que estamos en el mercado hoy día, obviamente eso tiene un impacto bastante fuerte sobre el mercado. Finalmente, para concluir mi presentación, quería mostrarles un poco lo que estamos viendo en términos de balance para este año y para el próximo año, y lo que veíamos hace un mes atrás. Estas son las proyecciones que hicimos en noviembre y están comparadas con la que habíamos hecho en octubre. El principal cambio entre esas dos fue una nueva estimación de ese factor que yo les mencionaba como importante, que es cuánto está comprando la Reserva Estatal China, y que explica ese cambio desde un mercado levemente superavitario a un mercado levemente deficitario en términos de cobre refinado, que se puede ver para el 2020. Estábamos en octubre, estimábamos alrededor de 300.000 toneladas que había comprado la SRB. Esto es muy difícil de estimar, como ustedes saben, no hay ningún anuncio que se haga en ninguna parte de cuánto se está comprando. Es lo que uno escucha del mercado de personas con conocimiento de la actividad digamos, comercial que se está produciendo en términos de los cátodos, y de ahí uno puede hacer una estimación. Y eso generó un cambio bastante importante en nuestra visión de lo que fue el 2020 desde el punto de vista del balance de mercado, pasando a un déficit de alrededor de 130.000 toneladas. Y para el próximo año no ha cambiado mucho nuestra visión, es una visión de un mercado 100% balanceado. Pero como les decía, acá no está hacia adelante. ¿Qué es lo que vemos hacia adelante después de 2021 que tal vez va a ser importante para lo que venga en el precio? Y es que toda esta ola de proyectos obviamente va a significar una cierta presión al superávit en el mercado, por lo menos por unos cuantos años. Entonces, en el corto plazo, yo diría, tenemos un precio fuertemente apoyado por un déficit en el mercado, finalmente, es decir, conjunto con la recuperación china, etcétera, todo más aún, incluyendo lo que son las compras de la Reserva Estatal China, y por lo tanto precios que son bastante elevados. Nuestras proyecciones están un poco por debajo del precio que tenemos hoy en día. Para el próximo año, ese promedio que está ahí en dólares por tonelada, en centavos de dólar por libra, sería 314 para el próximo año. En nuestra proyección que, como les decía, hicimos en noviembre.
Y más allá, no tengo una lámina que muestre nuestra proyección de precio más allá, pero está un poco influida por eso que yo les decía, que les mencionaba, que es esta ola de proyectos, una tendencia de por lo menos unos 2, 3 años al superávit, no grandes superávit, y por lo tanto vemos un precio que no se va a mantener en estos niveles indefinidamente, sino que va a tener una pequeña corrección a la baja en los próximos años. Pero más adelante de eso, la verdad es que una vez que pasa esta ola de proyectos, hay muchos proyectos, pero todos tienen dificultades, todos tienen problemas, y hay un crecimiento de la demanda. El último punto que quería hacer antes de pasarle la palabra a Francisco es sobre eso que viene un poco después, que es otra consecuencia de COVID, que por eso quiero mencionarla, que es, como ustedes saben, ha habido una reacción de los gobiernos en la medida en que se planifica el mundo post-COVID, digamos, de fomentar, de estimular todo lo que tiene que ver con la economía verde, con la electrificación de la economía, y eso va a ser positivo para el cobre en el mediano plazo. Y tal vez va a ser positivo, lo que es buena noticia obviamente para Chile, un poco antes de lo que se había esperado, poco antes de lo que esperábamos pre-COVID. Y con eso termino mi presentación y le dejo la palabra a Francisco. Muchas gracias, Eric. Y aunque no nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero en realidad si nos pusimos de acuerdo, me quiero colgar de lo último que mencionó Eric respecto al impacto de esta transición hacia un mundo verde, digámoslo así, y el impacto que va a tener sobre el mercado del cobre y a su vez la presión que también pone sobre las operaciones mineras en términos de su huella de carbono. Mirando ahora un poco hacia el largo plazo, lo que estoy mostrando aquí en esta lámina es la demanda de cobre, particularmente asociado a la electromovilidad. En este caso, electromovilidad entendido como vehículos eléctricos más la infraestructura necesaria de carga para los vehículos a batería. Como vemos en este gráfico, hoy en día estimamos que aproximadamente menos del 2% del mercado del consumo total de cobre refinado va directo y está asociado a la electromovilidad y su infraestructura. Sin embargo, vemos que vamos a tener un crecimiento exponencial en la próxima década y hacia el año 2035 esperamos que este sea aproximadamente un 16%. En este contexto, va a crecer de manera sustancial la relevancia que tiene la electromovilidad en el consumo y demanda de cobre refinado. De hecho, si lo vemos en el gráfico que está en la derecha, estimamos que hacia el año 2030 casi que la demanda de cobre refinado se estancaría, por decirlo así, si es que no existiera el sector de la electromovilidad. Y a partir de un poco antes, a partir del 2028 aproximadamente, casi la totalidad del crecimiento de la demanda de cobre refinado vendría específicamente del sector de la electromovilidad. Entonces, como bien mencionabas, Eric, estamos todo este escenario de COVID y los estímulos fiscales que hemos visto se alinean bastante con una historia positiva para la demanda de cobre en el largo plazo. Y hemos visto cómo algunos anuncios, como el hecho de China que busca la carbono neutralidad para el año 2060, Japón también hacia el año 2050, en Europa todos los paquetes de estímulo están asociados a la construcción de gigafactories, hacia incentivos para la compra de vehículos eléctricos, y a Estados Unidos está aún por ver qué pasa realmente con el famoso Green Deal que está en la agenda de la nueva administración de Joe Biden. Todas esas cosas aún por verse, pero sin duda vemos que la electromovilidad es algo que llegó para quedarse, va a estar más acelerado de lo que pensamos, y esto significa una buena historia y narrativa para la demanda de cobre en el mediano y largo plazo. Y no solo electromovilidad, otro aspecto que hemos estado evaluando es las energías renovables, que también son parte de esta transición hacia un mundo más sustentable, más verde, y cómo la capacidad instalada, en este caso de energía solar y eólica, vemos que también crece de manera exponencial en las próximas décadas. Dicho esto, el cobre también cumple un rol dentro de esta ecuación, y esperamos que el consumo de cobre asociado a energía renovable se duplique en los próximos 10 años y se multiplique casi por 4 hacia el año 2050. Si bien es un mercado más acotado que en el caso de la electromovilidad,
sí también juega un rol importante y también alimenta un poco la perspectiva positiva del cobre en el largo plazo. Un aspecto que olvidé comentar quizá asociado a electromovilidad, simplemente como referencia, un vehículo a batería, 100% batería, tiene aproximadamente 4 veces la cantidad de cobre que un vehículo normal a gasolina. Eso son 80 kilos versus 20 kilos de cobre. Eso también como para entender un poco en orden de magnitud. Dicho todo eso, así como la transición hacia un mundo más sustentable es una buena historia para el cobre en términos de demanda, a su vez esta transición también pone presión sobre la industria minera en cómo la industria minera también es parte de esta transición hacia un mundo más sustentable. En ese contexto, aquí hace unos meses CRU junto a Fitch Ratings hizo una encuesta a distintos stakeholders del sector minero, o de los recursos naturales en realidad, buscando cuáles eran los principales riesgos de ESG por medio ambiente, social y gobernanza. Y en primer lugar, en el caso de minería y procesamiento de metales, las emisiones de carbono arrojó esta encuesta era el principal riesgo que se veía para la industria. Y esto también en línea con muchos anuncios que hemos visto de parte de la industria. Aquí pusimos un par de snapshots en el caso de BHP, pero también otros, cómo las distintas empresas mineras se están alineando con los objetivos del Acuerdo de París y también en la mitigación de emisiones de carbono y en línea con este mundo más sustentable que se está buscando y que se ve reflejado en este caso con los vehículos eléctricos, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esta presión creciente que se está teniendo sobre la huella de carbono en la industria minera y cómo va a afectar la competitividad? Es lo que hemos estado buscando evaluar. Aquí un poco de background de qué se ha hecho generalmente CRU en términos de análisis de emisiones. Se ha hecho para la industria del hierro, para la industria del acero, del aluminio. Constantemente se están desarrollando nuevas metodologías para poder entender las emisiones de alcance 1, 2 y 3, que es un poco la nomenclatura que voy a revisarlo en la próxima lámina, cómo lo hicimos particularmente para el caso del cobre. Pero sin duda es algo que está tomando cada vez más y más relevancia. Lo que les voy a mostrar ahora es un poco algunos resultados, algunos ejemplos que hemos hecho en términos de competitividad de emisiones para la industria del cobre, particularmente asociado a alcances 1 y 2. En este caso, para ser bien breve, nos enfocamos, lo que voy a mostrar ahora es un enfoque particularmente como límite de batería, digamos, la mina en sí, que incluye la operación minera, el procesamiento y hasta llegar a un producto ya sea de concentrado o de cátodo en el caso de lixiviación y electroobtención. Teniendo este límite de batería en consideración, evaluamos las emisiones asociadas a combustibles y explosivos por un lado, y por otro lado a emisiones asociadas a la generación eléctrica, que puede ser tanto propia o adquirida de la red, que es el caso principal en el caso de Chile. En su conjunto, todo esto se puede considerar como alcance 1 y 2. Eso, si bien son los resultados que voy a mencionar ahora, quiero aprovechar de comentar que en relación al alcance 3, algo que también ha estado tomando bastante relevancia es qué ocurre con los proveedores de la minería, los insumos críticos, y cuáles son las emisiones, por ejemplo, asociadas a ese aspecto del sector minero. Y también, como alcance 3, en el caso del transporte marítimo y agua abajo, por ejemplo, particularmente en las etapas de fundición y refinación. Entonces, eso también otros aspectos que también hemos evaluado, pero ahora nos vamos a enfocar en los alcances 1 y 2. Yendo netamente a estos resultados y un poco aquí para mostrar en términos comparativos dónde se posiciona Chile en competitividad, lo que estamos viendo aquí es un gráfico de toneladas de CO2 equivalentes por tonelada de cobre producido, muy parecido a lo que es típicamente una curva de costo, pero en este caso de intensidad de carbono, y esto es particularmente a emisiones de combustible y explosivos. ¿Ya? Aquí principalmente son equipos móviles mina, ya que ahí es donde viene el principal consumo de combustible. Podemos ver que lo que uno intuitivamente podría pensar es que efectivamente en el primer y segundo cuartil de la industria se encuentran principalmente operaciones subterráneas y mixtas, ya que tienen, simplemente por la forma en que se hacen los planes mineros y la ejecución mismo de la faena minera, tienen menor flota de camiones, son planes mineros bastante más específicos, hay menos lastre, etc. Entonces eso hace que
tengan menor intensidad de carbono. Por otro lado, las operaciones chilenas que están marcadas en amarillo, como vemos hay un amplio espectro desde el primer cuartil hasta operaciones que se encuentran en zonas de menor competitividad. En promedio, nosotros estimamos que el año 2020 las toneladas, estaríamos hablando de 1.05 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de cobre producido como promedio para las faenas chilenas, que esto estaría entre el percentil 50 y 75, un poco de la industria si pensamos en promedio. Pero aquí uno puede ver cómo efectivamente hay una amplia variabilidad y un aspecto importante a considerar cuando se quiere evaluar la competitividad de distintas operaciones. Ahora, otro aspecto interesante es ver qué va a pasar en 10 años más, por ejemplo, que es esta siguiente lámina, que si bien uno pasa un poco rápido, voy a volver atrás, si se ven, hay una cierta modificación en la curva, y vemos que gran parte de las amarillas, en este caso, se mueven hacia la derecha. Esto quiere decir que en 10 años más, efectivamente las operaciones, en este caso que son las chilenas, a medida que se vuelven más antiguas, digámoslo así, donde el rajo es cada vez más grande, donde las leyes son menores, donde las distancias a los botaderos van siendo cada vez más grandes, entonces por ende estimamos que hay mayor consumo de combustible y por ende la intensidad de huella de carbono se va creciendo. Si recuerdan, en la lámina anterior, al año 2020, esperamos 1,05, ya para el año 2030 las operaciones chilenas estarían en 1,28 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de cobre. Y los nuevos proyectos que están marcados en azul estarían en 0,9. Esto quiere decir que, a su vez, como comentaba, que la faena a medida que va pasando el tiempo tienen mayor consumo, los nuevos proyectos generalmente en sus primeras fases de desarrollo tienen mayores leyes, hay menor lastre y por ende las distancias también de recorrido hacia los botaderos son menores, etcétera, y por ende tienen mayor eficiencia en términos de huella de carbono. Sin embargo, es importante e interesante ver cómo la industria chilena se mueve en el tiempo y en comparación con otros en el mundo. Ahora, esto específicamente a emisiones de combustibles explosivos, como comentaba recientemente, y ahora lo que les quiero mostrar es un poco incorporando ahora el consumo eléctrico, que es en muchos casos la variable más importante, y en este caso queremos mostrar un benchmark que se hizo a 14 faenas mineras puntualmente, en las cuales se incluyeron 4 chilenas y otras alrededor del mundo de similar envergadura y también proyectos. En este caso ya incluimos alcance 1 y 2, y como ven, los órdenes de magnitud cambian, ya no estamos hablando de 1,3 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de cobre, sino que ya estamos llegando a niveles de 6 o 7, en el caso mayor, de toneladas de CO2 por tonelada de cobre producido. ¿Qué vemos aquí? Por un lado, en que un aspecto muy relevante obviamente es el origen de la generación eléctrica, donde aquellas que tienen generación eléctrica vía termoeléctrica a carbón principalmente, son las que tienen la mayor intensidad y huella de carbono. A su vez también va a depender de cada faena en particular, particularmente un aspecto clave es la ley de mineral, ya que eso va a impactar cuál es el throughput y en el fondo cuál es el gasto particularmente que se hace en la etapa de molienda, que es donde está el mayor consumo eléctrico en el caso de los que son con molienda y flotación. Ahora, una tendencia muy interesante que vemos en cómo las faenas chilenas, nosotros estimamos, las que evaluamos al menos, en los próximos 5 a 10 años, ya han firmado contratos para que el 60-100% de su consumo eléctrico sea a partir de fuentes renovables, lo que virtualmente hace que las emisiones asociadas a consumo eléctrico lleguen a cero. Y por eso vemos estas caídas muy fuertes en operaciones chilenas a partir en los próximos 5 y 10 años, lo que lógicamente posiciona a estas operaciones de manera muy favorable al compararse con otras operaciones en otras partes del mundo. Entonces, ¿dónde creemos que nos puede favorecer la competitividad de operaciones chilenas? Es que en Chile, por suerte, tenemos un sistema interconectado bastante desarrollado, existe infraestructura, los costos de generación de energía renovable han bajado, y por ende es relativamente más fácil, digámoslo así, poder hacer una transición hacia una nueva matriz energética, comparado con otras faenas que tienen generación propia o no tienen un sistema eléctrico desarrollado en los países, o las operaciones mineras están en zonas aisladas que los obliga a tener una sola fuente de abastecimiento que generalmente es termoeléctrica, ya sea a carbón o a gas.
Y un poco entonces, ¿cuál es la relevancia de esto? Algunos riesgos que queremos aquí destacar, que nosotros los vemos tanto en el corto, mediano y largo plazo, en por qué es importante este tema de las emisiones, que hasta la fecha generalmente está asociado a un tema más de responsabilidad, responsabilidad social o de obtener licencias para operar y en el fondo estar en línea con un desarrollo sustentable. Ahora realmente está teniendo un impacto financiero y de competitividad importante hacia los proyectos y las operaciones mineras. Nosotros en el corto plazo, el primer riesgo que vemos es el acceso a capital, particularmente para nuevos proyectos, tanto Brownfield y Greenfield, algo que hemos visto y asesorado de distintas instituciones financieras y para nuestra sorpresa, en realidad, algunas transacciones bastante relevantes en proyectos Tier 1 han sido descartadas por sus aspectos ESG y particularmente emisiones de carbono. Entonces realmente estamos viendo cada vez más donde el acceso a capital puede ser un riesgo en el corto plazo o el costo de capital en ese sentido, en que en el fondo las fuentes de financiamiento van a ser más acotadas para aquellos proyectos que no tengan, que no sean competitivos desde el punto de vista de emisiones de carbono. Luego, en el mediano plazo, vemos un riesgo en los costos, particularmente de las operaciones mineras, ya que como parte de estas medidas y los paquetes que se están haciendo y las políticas públicas que están yendo hacia cumplir los objetivos del Acuerdo de París, por ejemplo, uno de los aspectos clave es el carbon pricing, o poner un precio al carbono, que son políticas que ya se están instaurando en Europa e incluso en Chile han estado en conversación. Entonces creemos que una vez que ese tipo de regulación se establezca y se ponga un precio a las emisiones de carbono, esto luego va a tener un impacto, en este caso de las operaciones mineras, en aumentar sus costos para aquellas que tienen mayor huella de carbono. Y eso es algo que hay que poner atención en cómo está cambiando esta regulación y cómo va a impactar realmente en los costos y la competitividad de las operaciones mineras. Y finalmente, en el largo plazo, vemos un riesgo en el precio o una descomoditización, digámoslo así, del cobre, en cómo la preferencia del consumidor va a cambiar y pueden existir premiums hacia un cobre verde o hacia, por ejemplo, un cobre que tenga huella de carbono cero o muy baja. Sin embargo, es algo que aún no vemos bien claro cómo se va a estructurar, pero sin duda es hacia dónde está avanzando un poco el mercado y eventualmente esto también va a poner más presión a que efectivamente la competitividad va a estar altamente ligada a la huella de carbono que puedan tener las operaciones mineras. Y algunos otros aspectos, como comentó Diego al principio de esta charla, es sobre algunas nuevas iniciativas que estamos viendo como el Copper Mark y algunas otras iniciativas que, por ejemplo, la Bolsa de Metales de Londres está tomando, quizás no tanto en cobre, se está haciendo más específico, por ejemplo, con metales como cobalto, donde entender realmente la fuente de ese mineral es algo relevante y se está indexando en el fondo a la bolsa misma y a las transacciones que ocurren. Entonces, claramente es algo que va a tomar cada vez más relevancia. Y con eso llego al final de mi presentación y doy la palabra de vuelta a los anfitriones. Muchas gracias, Francisco. Hemos recibido algunas consultas para ustedes respecto a sus exposiciones y me gustaría en primer lugar preguntarle a Eric si él ve ya como descartable que se pueda volver a vivir un superciclo del precio del cobre. ¿Cuál es la perspectiva que ve él? Bueno, Hola. hola. Sí, no. Bueno, un superciclo no está en en lo que nosotros estamos viendo. Disculpa, estaba con la cámara apagada. Lo que sí estamos viendo es un año que podría ser con muy buenos precios en el 2021. Ahora, proyectar eso para un superciclo, generalmente estamos hablando de un proceso de varios años en que tenemos precios, digamos, hoy en día sería cerca de los $4, incluso por sobre los $4. La verdad es que hay algunos argumentos para pensar que eso no va a ocurrir. Como les decía, estamos en un periodo bien especial el próximo año,
hemos tenido una recuperación muy fuerte de todas las economías, ha habido políticas de estímulo que son extremadamente fuertes y que van a tener indudablemente un impacto. Hemos tenido esta actividad de digamos, de la Reserva Estatal China, que implica consumo extra, más allá de lo que las economías están requiriendo para funcionar. Tenemos todo el tema de las restricciones de oferta producto de los efectos indirectos, podríamos decir, de COVID, en el sentido de que no se ha realizado trabajo, por ejemplo, de stripping al nivel que tal vez se habría realizado de otra manera, o de mantenimiento, o a veces retraso en inversiones internas o más pequeñas de las minas de optimización, de desarrollo, etc. Todo eso va a tener un impacto el próximo año. Y por eso pensamos que, y como estamos en un periodo con inventarios muy bajos, inventarios disponibles, inventarios de fácil acceso, cualquier factor adicional positivo a lo que nosotros estamos contemplando puede llevar el precio mucho más arriba. Y, digamos, uno no puede descartar precios mucho más altos de lo que estamos viendo hoy en día. Y por lo tanto estamos en el medio de un periodo muy positivo para el cobre. Pero esos factores van a ir mermando, digamos, en importancia. El mercado se va a normalizar un poco, vamos a ver que más allá, digamos, de la recuperación, hoy en día nosotros creemos que va a haber algunos costos económicos que son de largo plazo. Todas estas medidas de estímulo también tienen un costo, hay que recordarlo. Y también hay efectos de todo el nivel de desempleo, por ejemplo, que se produjo en las grandes economías, que va teniendo repercusiones a lo largo del tiempo, ¿no? A veces las repercusiones no son inmediatas, pero genera impactos de crecimiento, de producción industrial y por lo tanto de consumo de cobre, que son importantes. No es el caso de China, como decía, que tal vez es lo más importante para estar relativamente positivo respecto al mercado del cobre, incluso en el mediano plazo, pero sí es el caso de otras economías. Entonces, por lo menos en el mediano plazo, nosotros no estamos viendo un superciclo. Tal vez es interesante ver qué es lo que va a pasar después de este mediano plazo. Ahí viene la incertidumbre más grande y tal vez la posibilidad de un superciclo uno no puede decir que no, que de ninguna manera va a ocurrir, porque sí tenemos dos factores, que es un poco lo que estaba mencionando Francisco. Hay una tendencia, digamos, a que áreas del consumo importantes del cobre van a tener un desarrollo tal vez más fuerte de lo que esperaba, por ejemplo, en el tema de los automóviles eléctricos. Hoy día todavía consumen muy poco. Nosotros en las últimas estimaciones tenemos que para 2025 estamos hablando de 1.4 millones de toneladas, pero están reemplazando consumo que de todas maneras iría a los automóviles de combustión interna. El neto en el fondo adicional es 1 millón de toneladas, pero también hay que recordar que hay todo un tema que parte de esta economía verde que tiene que ver con el reciclaje. Va a haber un componente de chatarra de cobre que va a ser más importante. Entonces, haciendo todo ese neteo, llegamos a una proporción del consumo neto adicional que genera estas nuevas tendencias, digamos, de 900.000 toneladas hacia 2025. Es muy importante, pero todavía no suficiente como para alterar totalmente el mercado. Pero si nos proyectamos más allá, empieza a cambiar un poco el panorama. Si combinamos dos cosas, uno, toda esta aceleración, digamos, de estas tendencias de economía verde y de electrificación, etcétera, con los enormes desafíos que significa desarrollar proyectos que hoy en día no están en etapas más tempranas. Como decía, desde el 2024 en adelante, la verdad es que tenemos un crecimiento una caída en la tasa de crecimiento de la producción bastante abrupto, y que eso pueda ser resuelto por el lado de la minería depende mucho de muchos factores, digamos, y que son conocidos, digamos, de la dificultad que hoy en día tiene desarrollar proyectos de la escala necesaria para que sean eficientes, con todos los temas que, en parte que Francisco estaba mencionando también, que es cómo se tiene que operar y desarrollar un proyecto minero hoy en día. Por lo tanto, yo diría no, como para resumir la respuesta, digamos, diría, la verdad es que para los próximos 5 años no estamos viendo este episodio de hoy en día como el comienzo de un superciclo del cobre. Pensamos al contrario que se va a moderar un poco en los próximos 2-3 años, sobre todo después del 2021. Pero lo que pase o ocurra después, la verdad es que hay varias opciones, ¿no? Y una de esas podría ser un mercado muy apretado por un periodo bastante largo de tiempo. No sé si llamarlo superciclo, pero sí podría ser muy positivo para el cobre.
En ese mismo sentido, Eric, también me consultan cuál es el impacto que podría tener para, producto de la pandemia, Mm. la producción de cobre en Chile este año y el próximo, especialmente considerando en las tareas que no se han tenido que postergar en este periodo. Ujú. Y bueno, esa es una, varía mucho de compañía en compañía y de lo que hayan tenido que hacer para privilegiar la producción, para mantener la continuidad operacional durante este año. Están empezando a aparecer ya las proyecciones que las propias compañías hacen. Y bueno, yo mencioné el caso de Escondida, que tiene, digamos, hoy día leyes un poco más bajas y eso explica en parte la caída de producción, más hacia, pero hay otros factores que tienen que ver justamente con estos temas, con el desarrollo de mina que se vio afectado y eso tiene impactos hacia adelante, que va a ser mucho más importante, creo yo, que la caída de las leyes. Y ya se están empezando a ver los efectos, ya hay un poco de menos de producción, creo que los últimos números de Escondida son un poco más bajos y obviamente es la mina más importante, más grande de Chile y del mundo. Otras estaba viendo los resultados de Anglo American y las proyecciones que tiene Anglo American son bastante positivas y el efecto que espera Anglo American, digamos, de todo lo que pasó este año no son muy importantes. Eh, si uno ve el caso de Candelaria también, ellos tuvieron una demora con los procesos de optimización, por ejemplo, es otro ejemplo concreto, digamos, de donde COVID indirectamente afectó o va a afectar la producción, generó algunas demoras en ese proyecto de optimización en Candelaria, y así va variando de caso en caso. Y es difícil separar los efectos porque tenemos otras minas que van a caer las leyes, otras minas que digamos, producto de su propio plan minero van teniendo variaciones importantes de producción. Y lo que nosotros hicimos al final es tratar de sacar un promedio a nivel global de qué es lo que va a significar esto. En ese sentido tomamos una tasa de irrupción parecía a la que es el promedio histórico de largo plazo, que es alrededor de 4,7%, y le agregamos un 1% adicional durante el 2021, que es lo que creemos que va a estar concentrado sobre todo en Perú. Perú, si uno ve los datos mensual, mes a mes, ve que se ha recuperado obviamente la producción, ya no están cerradas las minas, sino que están operando todas, pero no han llegado a los niveles pre-COVID, digamos, no, siguen teniendo crecimiento negativo con respecto a 2019. Y lo que nosotros conversamos con muchas de las operaciones es que todavía es muy difícil operar, que todavía, digamos, están lejos o todavía no logran llegar, digamos, a ese 100% de la tasa de operación y eso va a tardar un poco. Así que esos son nuestros supuestos, pero es algo que todavía que varía mucho de operación en operaciones. Y lo que nosotros tratamos de hacer es sacar un promedio más o menos lo que creemos que va a pasar, pero pronto se va a ir sabiendo. Las compañías ya están haciendo sus proyecciones para el próximo año, las están publicando y ahí vamos a ver cuál es el efecto neto de todo esto. Para Diego, Diego, ¿de qué manera estos buenos precios que se están dando en este minuto y con la cantidad de negociaciones colectivas que hay en el 2021 pone presión a esos procesos? ¿Cómo lo ves tú ese panorama? A ver, sin duda que con un mejor precio aumenta la presión hacia las compañías, pero también las compañías tienen más margen para poder negociar. Y aquí hemos visto como dos facetas. Uno que son las empresas privadas, donde efectivamente hemos visto negociaciones colectivas con bonos bastante altos. Y Codelco, que ha logrado una actitud un poco más patriótica, llamémoslo así, de los trabajadores del cobre. Vimos hoy día que cerraron Ventana, la negociación colectiva de Ventana, por valores bastante más modestos. Así que no creo que sea efectivamente un periodo el próximo año con precio alto donde vamos a ver muchas huelgas. De repente hay algunos que son menos realistas, como lo que pasó con el tema de Candelaria, bueno, y las empresas tienen que saber cuidar y preparar estas negociaciones con tiempo.
pero no veo como un periodo especialmente peligroso, entre comillas. Para Francisco, Francisco, ¿de qué manera los esfuerzos que está haciendo la industria minera chilena son valorables o cómo los verías tú, los esfuerzos que está haciendo la minera chilena en esta transición a este mundo verde? ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, yo creo que basta con ver un poco la prensa, los distintos anuncios que han hecho distintas compañías y sin duda todas las operaciones, las empresas principales, tanto extranjeras y también como Codelco y Antofagasta, han ido muy en línea en apoyar sus planes de transición hacia una operaciones más sustentables y particularmente hacia abastecer su consumo eléctrico a partir de energías renovables. Y también a esto le sumamos el consumo de agua, donde cada vez vemos que cada vez más usar agua de mar está siendo la práctica un poco más estándar de la industria. Digo agua de mar y no agua desalada porque en el fondo tanto hay operaciones que tanto usan agua de mar directo como también otras que necesitan desalación. Ahora, dicho esto, yo creo que también Chile en particular, como comenté brevemente, tiene la ventaja en que de nuevo, el sistema eléctrico y la infraestructura existente se ha desarrollado de manera muy rápida. Los costos de generación de energía renovable han bajado. El sistema, en el norte principalmente, el sistema interconectado está bastante desarrollado. Existe esta disponibilidad de generadores eléctricos dispuestos a instalar su nueva capacidad, siempre y cuando hayan PPA de por medio. Entonces hay un mercado bastante competitivo y positivo que no necesariamente se ve en todos los países que también son productores de cobre. Entonces sin duda hay una ventaja en Chile en que efectivamente tanto las empresas mineras han tomado la iniciativa, que se vio particularmente hace algunos años, con Antofagasta, por ejemplo, el parque solar que instalaron en el Tesoro, también entrando con parques eólicos y otras cosas, pero hemos visto que en la industria minera ya no es necesario que ellos directamente hagan la inversión en infraestructura, porque, de nuevo, como ya comenté, la competitividad ya está y ha hecho que esa infraestructura ya exista en Chile, y entonces tenemos un mercado muy ágil. De nuevo, eso da competitividad versus otros países donde hay operaciones mineras que están aisladas, donde hay presiones del gobierno, por ejemplo, en el caso de Mongolia, en el cual obliga a que la fuente de generación eléctrica tiene que ser proveída a través de materias primas que existan en el país, que cuento corto significa que la única opción es carbón. Entonces, ante esas limitancias que tienen otras jurisdicciones, es donde Chile puede tener una ventaja competitiva y dado tanto por el incentivo que pusieron las empresas mineras, como también por el desarrollo de la matriz energética que ha tenido en Chile, que ha hecho que la competitividad sea muy buena. Y con cosas nuevas como el hidrógeno y otras iniciativas que están tomando igual bastante fuerza. Para Eric, ¿cómo ha visto el comportamiento de los costos de la industria en este periodo? ¿Y cómo se proyectan en términos para los próximos años? Particularmente en la industria chilena. Bueno, el tema de los costos se ha visto, ha tenido algunos aspectos positivos y algunos obviamente negativos. Entre los positivos, tal vez uno lo que podría destacar en el último periodo ha sido todo lo que tiene que ver con byproducts, con el oro y la plata. Eso estamos hoy día con precios altísimos de oro y plata, y todos los que tienen esos subproductos se han visto muy beneficiados. Es uno de los aspectos que ha sido tal vez más positivo y ha tenido más impacto, diría yo, en el corto plazo, si estamos hablando de las tendencias más de corto plazo. Obviamente todo lo que significó COVID también tuvo un efecto sobre el mercado del petróleo, que es evidente que con la caída de la demanda del petróleo bajaron los precios y todo eso tiene un impacto también positivo. Pero por otro lado están los costos directos que tiene que operar con COVID, y esos costos, de la misma manera que lo que decía con producción, van a variar mucho dependiendo de cómo se vio afectada una operación. Operaciones que, digamos, como las de peruanas, que tuvieron que parar, que se vieron muy restringido su nivel de operación durante periodos prolongados, van a tener un impacto significativo en los costos. Entonces yo diría que en general los factores así más externos han sido positivos. Tenemos, como decía, el precio del petróleo, teníamos el tema de los
byproducts, del oro y la plata. Y finalmente el tema del tipo de cambio, ahí también varía un poco dependiendo de la industria y qué tan expuesta está, digamos, a los costos en moneda local y los costos en dólares. Yo diría que es difícil decir cuál de los dos factores ha primado, si los temas de... Yo creo que si uno mira la industria en su conjunto, han primado esos factores positivos para los costos, y por lo tanto los costos tienden un poco a la baja, pero no se puede aplicar parejamente para todas las operaciones. En este mismo escenario, ¿cómo ves, Eric, el hecho, la competitividad de la minería chilena respecto de otros países, particularmente de Perú, a propósito de que tuvo que paralizar sus operaciones durante este periodo? Bueno, en el sentido así más de corto plazo, obviamente ese es un efecto importante para la economía, perdón, para la minería del Perú, que va a tener un impacto. Creo que se van a ir sabiendo a poco cuáles son los costos efectivos que tuvo para cada una de las faenas grandes que se vieron afectadas. Yo mencioné varios ejemplos y hay varios más que también que tuvieron que parar, que por lo tanto van a tener una caída de producción y sus costos unitarios van a ser más altos por eso. Y en ese sentido no hay duda de que el impacto fue mucho mayor en la industria peruana porque se vio afectada más fuertemente. Pero en términos de competitividad, la verdad es que en nuestros números, por lo menos, Perú obviamente tiene una ventaja porque sus minas son más nuevas. En el caso de Chile, muchas de las minas han estado en operación por mucho más años, tienen leyes más bajas, etcétera. Entonces, eso ayuda mucho en la estructura de costos de una industria minera. Depende mucho de los recursos que se están explotando, y el hecho de que la industria peruana se haya desarrollado, digamos, comparativamente mucho más reciente con la chilena, tiene un impacto en eso. Por supuesto, hay una tendencia que es normal que las faenas, en la medida que va pasando el tiempo, tienden a desplazarse hacia el lado derecho de la curva, a menos que realicen las inversiones necesarias, que generalmente tienen que ver con esos proyectos de ampliación, que tienen que ver con inversión en definitiva. Es decir, hay que invertir para mantenerse en los primeros cuartiles de producción. Y eso lo está haciendo la industria chilena. Es decir, si uno ve muchos de los proyectos que se ven hoy en día, tienen que ver con eso, tienen que ver con optimizaciones para adaptarse a una minería que va cambiando progresivamente, en la que se va minando ese recurso. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de los pelambres, tiene que ver con un aumento de la dureza del mineral, y el proyecto aumenta producción, pero también contrarresta todos esos efectos de una mayor dureza del mineral. Y así sucesivamente. En el fondo, para la minería siempre es una inversión que busca capturar la mayor cantidad de valor, sobre todo en los primeros años, y después tiene que buscar mantener un nivel de eficiencia y contrarrestar esos efectos naturales que se van produciendo. Y aparte de eso están los factores más externos, que tienen que ver con el ambiente en que se produce la minería, digamos, que tiene que ver con el ambiente económico, con lo que se llama generalmente el atractivo de la jurisdicción minera. Y en ese sentido yo creo que, bueno, Chile sigue siendo tremendamente atractivo como jurisdicción minera para invertir en minería. Obviamente hay un nivel de incertidumbre que se genera por lo que comentamos durante la presentación, y con los cambios que están habiendo. Pero yo creo que sigue habiendo mucho interés en el desarrollo de la industria minera en Chile. En ese mismo sentido, Diego, para ti esta consulta, esta incertidumbre que plantea este proceso constitucional, ¿cómo ves tú ese proceso y que pueda poner una cuota de incertidumbre en el desarrollo del sector minero? Bueno, sin duda que hay un riesgo ahí. Va a depender mucho cómo evolucione el tema constituyente. La minería, lo que hemos construido, el parque productivo que tenemos hoy día, se construyó en base a 2 o 3 requisitos que son fundamentales mantener.
y que no sé si están muy bien entendidos por la clase política y por el resto del país, los no mineros. Bueno, esa es nuestra labor, de tratar de defender eso y que prevalezca eso. No creo que haya un apetito tan grande de las empresas mineras por invertir en proyectos nuevos en los próximos 12, 24 meses, 2021-22. Probablemente va a haber muchos estudios generados por el buen precio también y por la normalización de la economía. Y yo creo que las decisiones se van a tomar a partir del 2023, de ahí para adelante. Distinto es las decisiones de inversión para mantener la producción, el stay in business, que eso yo creo que va a seguir un poco al ritmo actual. Entonces, por un lado tenemos toda esta incertidumbre que puede atrasar las decisiones de inversión, pero el mercado tampoco está con tanto apetito para invertir en proyectos nuevos. Y por otro lado, si eso nos puede afectar, pero por otro lado, si uno ve el vecindario, tampoco se ve tan bien. Entonces, en términos relativos, podemos mantener una posición competitiva. En términos absolutos, probablemente esa posición se va a deteriorar. Y ahí va a depender un poco de la necesidad y del apetito por hacer las inversiones. Pero sin duda que es un periodo complejo. Si efectivamente funcionan la ley de los 2/3, podríamos tener una constitución que no aborde los temas, los 2 o 3 temas que son importantes para nosotros, que básicamente es mantener el código de minería con las condiciones actuales. Y eso entonces dejaría en manos de las leyes futuras el destino nuestro, y eso podría prolongar más la incertidumbre. Pero veamos, yo creo que esto no veo países que tengan que sean un paraíso para invertir hoy día y que nos pueda hacer una competencia muy grande. Muchas gracias, Diego. Quiero agradecerlo a todos por su participación, a Diego, a Juan Esteban, Francisco y Eric, y a todos los que se conectaron hoy día a este seminario que organizamos Tsunami y el club. Así que les deseo muy buenas tardes y también, igual como lo mencionó Diego, un feliz año 2021 para todos, que sea mucho mejor que este. Gracias.